Nombre de Jesús, amén y amén. Amén, sean todos bienvenidos, por favor tomen asiento. Hoy, solo por hoy los niños van a quedarse acá, solo por hoy. Queremos saludarles, bueno, para los que no sabían, pues hoy vamos a tener el primer grupo de bautismos de la iglesia, estamos muy contentos por eso, ¿verdad? ¿Cuántos pueden darle un gracias al Señor, un gloria a Dios por esa enorme bendición? Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener entonces los bautismos. Quiero compartir una breve enseñanza para que pasemos entonces al tiempo de los bautismos. Para los que, bueno, me ven con este cuello clerical, dirán, pero pastor, ¿qué pasó? ¿Usted se volvió católico? No, simplemente quiero decirles, esto lo tomaron primeramente los protestantes. ¿Sabía esto? Este es un cuello clerical que indica que somos esclavos de Cristo. ¿Ya? Y después pues la iglesia tradicional lo adoptó para ellos, pero primero fue la iglesia protestante. ¿Listo? Entonces para que no diga, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Entonces, para que usted esté tranquilo. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un mensaje que tiene que ver con el bautismo, justamente. Y quiero que vayamos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice allí la palabra del Señor. Leamos desde el 18. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Especialmente, Padre, en este día quiero agradecerte por el grupo de hermanos que hoy han decidido dar este paso de obediencia, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Permítenos meditar en estos minutos acerca del significado y las implicaciones que tiene el bautismo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿qué significa la palabra bautismo o bautizar? Viene de un verbo griego que dice baptizo, que significa introducir en el agua o sumergir dentro del agua. Pero quiero que veamos hoy algunos puntos importantes. ¿Qué implicaciones privadas tiene el bautismo? Es decir, para nuestra vida privada, ¿qué implica que demos el paso del bautismo? Lo primero que quiero decir es que es la respuesta a un mandamiento, ¿verdad? El bautismo como tal es un mandato del Señor. Quiere decir esto que toda persona que ha conocido a Cristo debe bautizarse. Debe bautizarse. Ahora, algunos se preguntarán, pastor, ¿y si yo llegara a morir y no me he bautizado, me pierdo? No, no se va a perder. Pero sí es importante que demos el paso porque es una ordenanza del Señor. Entonces, si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, es importante que demos ese paso como lo están dando hoy nuestros amados hermanos. Entonces, hablando de compromisos privados, debemos entender que es una respuesta a un mandamiento. Y hoy ustedes están respondiendo a un mandato del Señor. Por eso les felicitamos. También, como una implicación privada del bautismo, debemos decir que es nuestra identificación con Cristo. Ustedes hoy se están identificando con Cristo. Vamos a Romanos 6, del 3 al 11, y mire lo que dice allí la palabra de Dios. Romanos 6, del 3 al 11. Y quiero que lo escuchemos con mucho cuidado, con mucha atención, porque este texto tiene mucha información que es súper importante. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado
Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así, también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué implicación tiene el bautismo? ¿Qué implicación privada? Decíamos que es nuestra identificación con Cristo. Es nuestra identificación en tres aspectos. El primero, en su muerte. Nos identificamos con Él en su muerte. ¿Sabe usted que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte? Cuando nosotros nos identificamos con Él en su muerte, estamos diciendo, Cristo llevó la muerte que yo merecía. Murió la muerte que yo debía padecer por causa de mi pecado. Y Cristo murió por nuestros pecados. Nos identificamos con Él en su muerte. Nos identificamos con Él en su sepultura. Cristo fue sepultado. Y eso simbólicamente implica que nuestra vida sin Cristo queda sepultada a través de este simbolismo. Le estamos diciendo hoy, y esto es muy serio, estamos diciendo hoy a nuestra vida sin Cristo, nunca más. ¿Vale? Este es un paso muy importante, créanme. Le decimos a nuestra vida sin Cristo y a todo lo que hicimos para desagradando a Dios, le decimos, esto queda sepultado. Con la vergüenza que haya podido traer, con el dolor, esto queda sepultado. Y nos identificamos con Cristo en su sepultura. Cristo fue sepultado. Pero también damos gloria a Dios, porque nos identificamos con Él en su resurrección. En su resurrección. Cristo fue resucitado de los muertos, en gloria y en majestad. Y nos identificamos con Él, que a través de su muerte, sepultura y resurrección, recibimos por la gracia de Dios el poder de una nueva vida. Amén. Usted recibe el poder de una nueva vida. Y eso significa que el pecado ya no tiene poder para hacerlo su esclavo. Usted no tiene por qué seguir siendo esclavo del pecado. No quiero decir con eso que no vamos a pecar nunca más. Pero no debemos permitir que ningún pecado se enseñoree de nuestra vida, porque nos ha sido dado el poder para que el pecado no nos domine. Amén. Entonces nos identificamos con Cristo en eso. Y ahora vivimos para Dios. Cristo resucitó para vivir para Dios. Y nosotros nos levantamos en este bautismo para vivir para la gloria de Dios. Yo quiero invitarle para que pueda tomar un compromiso con el Señor a partir de este día. De que usted va a vivir para Dios. Va a vivir para Él, sin vacilaciones. Pero también implica el deseo de vivir una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que estamos en Cristo, dice, hemos sido hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una implicación privada indica mi deseo de vivir esa vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, todo ha quedado atrás y ahora vivimos una nueva vida. Ahora, ¿qué implicaciones públicas tiene el bautismo? Hemos hablado de las privadas, pero ¿qué implicaciones públicas tiene? Tiene dos implicaciones. La primera, leámosla en Mateo 3, 5 al 6. Mateo 3, 5 al 6. Dice lo siguiente. Dice, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Hoy no vamos a decirles a ustedes que confiesen sus pecados en frente de la iglesia, no es eso. Pero lo que sí implica públicamente es que estamos dando un testimonio a la iglesia de nuestro compromiso con Dios. Hermanos, ser cristiano requiere un compromiso como cuerpo de Cristo. Cómo vivimos, qué hacemos. Requiere un compromiso de nosotros por una vida pública que sea honorable. No nos vamos a bautizar para seguir viviendo como antes, sino que también es un compromiso
que estamos haciendo ante las demás personas de que no voy a seguir viviendo como vivía antes sin Cristo. Entonces es una confesión pública. Por eso lo hacemos en el culto. Lo hacemos enfrente de los hermanos. Porque ustedes hoy con este paso están diciendo públicamente, me comprometo a vivir para Dios. Es un compromiso público, ¿verdad? Y claro está, no tenemos que estar todos echándole ojo qué hace usted cuando no está en la iglesia, pero debemos ser conscientes que lo hacemos para Dios, ¿verdad? Para Dios, lo hacemos para Él y vivimos para Él. Mire lo que dice 1 de Juan 2, 15 al 17. 1 de Juan 2, 15 al 17, justamente hablando de este tema, dice lo siguiente, 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Hermanos, es una confesión pública. Le estamos diciendo al mundo y al reino de las tinieblas que ya no somos parte de su forma de vida. No somos parte de esas prioridades que el mundo maneja. Ya no nos mueve la sensualidad, no nos mueve la avaricia, no nos mueve el orgullo, no nos mueve nada de esas cosas, sino que buscamos agradar a Dios. Porque la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, tenemos un cambio de enfoque totalmente fuerte. Ya no vamos a buscar lo que el mundo busca, sino buscamos agradar a Dios. ¿Listo? Es una confesión pública y tiene unas implicaciones públicas. Ahora, el bautismo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 lo dice así, como ya lo leímos. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Lo hacemos en el nombre de la autoridad divina. Es solo por la autoridad de Dios que podemos hacer esto. ¿Sabe? Ni yo, ni nadie aquí le puede brindar a usted el cambio que solo procede de Dios. Amén. Y por eso los bautismos son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es solo por la autoridad de Dios que podemos proclamar el reino de los cielos aquí en la tierra. La autoridad divina nos permite recuperar la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios fue quebrantada desde la caída en el huerto. Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, recibimos el poder de Dios para ser nuevamente formados a la imagen y estatura de Cristo. Y es una confesión trinitaria. Nosotros como Iglesia Bíblica Berea somos trinitarios. Creemos en un Dios trino, un solo Dios en tres personas. Y es una confesión trinitaria que Dios es nuestro Padre, que Jesús es su Hijo y nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo es nuestro santificador, maestro, guía y consolador. Somos trinitarios. Y Jesús dijo allí, bautícense en los nombres, no dijo eso, dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos una iglesia trinitaria. Finalizo con 2 puntos más. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Quién puede dar este paso? Número 1, quien ha creído en Cristo y en su Evangelio. Pueden ser bautizados. Y ustedes han creído en Cristo y en su Evangelio. Pueden ser bautizados los que han creído en Cristo. Y dice Marcos 16, 15 al 16 lo siguiente. Al respecto, Marcos 16, 15 al 16. Dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Entonces ustedes han creído, ¿verdad? Algunos argumentan que si alguien se muere sin bautismo se pierde por este versículo. Pero si usted lo lee con detenimiento se va a dar cuenta que la causal para que alguien se pierda es que no crea. ¿Listo? Lo voy a volver a leer. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo,
pero el que se niegue a creer será condenado. Pero quiero hacer una precisión. El que crea debe ser bautizado. ¿Me van a entender? No quiere decir, no, yo puedo ir a la presencia de Dios sin bautizarme porque finalmente no quise. No, realmente la palabra dice, el que crea debe ser bautizado. ¿Listo? Debe bautizarse. ¿Quién más puede ser bautizado? Quien se ha arrepentido de sus pecados. El arrepentimiento es súper importante. Dice Hechos 2:38 lo siguiente. Dice Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, lo primero se requiere arrepentimiento. Y arrepentimiento implica ser consciente de lo que no le agrada a Dios y también darle una espalda, como lo hablábamos de esa metanoia, de dar ese giro y decir, ya no camino más para darle rienda suelta a mi vida de pecado, sino que ahora camino en el sentido de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿quién se puede bautizar? Quien se ha arrepentido de sus pecados. Y finalmente, se puede bautizar quien se ha hecho discípulo de Cristo. Miren, ahí en Mateo 28, 19, 20, el Señor dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Quién es un discípulo? ¿Qué características debe tener un discípulo? Creerlo, seguir, obedecerle, ¿verdad? Entonces, quien se ha hecho discípulo debe bautizarse. Y ser discípulo implica seguir a Cristo. Acuérdese que puede que nosotros hagamos una decisión por Cristo, pero esa decisión por Cristo debe ir acompañada, ¿por qué? Por una fidelidad a Él de por vida. De por vida. Entonces, ser un discípulo, me hago seguidor de Cristo. Se puede bautizar quien es hecho un discípulo del Señor. ¿Qué resultados se obtienen al ser bautizados? 2. El primero, ser hechos miembros de la iglesia local. Cuando nos bautizamos somos hechos miembros de la iglesia local. Eso es muy importante. Recuerden, en la iglesia hay asistentes y hay miembros. Y Dios quiere que todos seamos miembros de la iglesia, no meros asistentes. Entonces, el que se bautiza, dice, mire lo que dice Hechos 2:41. Ahí estamos súper cerquita. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. El que se bautiza es añadido a la iglesia local, como un miembro de la iglesia. ¿Listo? Y 2, puede tener la posibilidad de ejercer algún cargo en la iglesia o en el ministerio, también es importante. Nosotros aquí en la iglesia, tengo que reconocer que damos el espacio para que las personas vayan alineándose en ciertos aspectos. ¿Sí? Y sé que algunos de los que se van a bautizar ya están sirviendo, pero nosotros damos la oportunidad y que poco a poco las cosas se van alineando. ¿Listo? Entonces, en este caso, felicidades por ese paso. Amén. Entonces, con eso termino este mensaje y queridos hermanos que están en casa, hemos terminado por hoy nuestra enseñanza. Esperamos que nos puedan acompañar aquí más adelante. Bendiciones para todos.